La semana siguiente me fui a Dubái y en el proceso pues, de la inspección y todo lo que llevó, que eran 2 semanas, pues estando en Dubái celebrando mi cumpleaños, en lo alto del Burj Khalifa, el trabajo fue en el departamento de mantenimiento, recogiendo la basura, cortando el césped. Entonces en mi caso fue, no, voy a buscar la manera de crecer y de seguir adelante. Vi un mensaje diciendo, hey, let's move forward, o sea, vamos a avanzar con la oferta. Y yo, ok, wow. Okay. ¿Cómo puedes asegurarte de que en vez de volver a la zona de confort, you push through, de cómo poder generar una fuente de ingresos que me permita luego reinvertirlo en todas las cosas que quiero en la vida, ya sean las relaciones con mi familia, en los viajes, en las experiencias, saltando en paracaídas, cerrando una venta de 22 millones, o sea, es como surrealista, ¿eh? Muchas veces, incluso a día de hoy, cuando uno alcanza ese éxito, es bueno mirar atrás para ver cuáles son los momentos en la vida que te han definido. Llega ahí la notificación, el de mi cuenta, que se había depositado la comisión, y cuando lo vi dije, wow. Pero antes de continuar con eso, si tú quieres convertirte en un vendedor digital y aprender cómo hacer un mínimo de $100,000 en los próximos meses, exactamente como personalmente lo he hecho yo y cientos de otros estudiantes dentro de la Academia de Ventas Digitales, y quieres ver cómo estamos ayudando a personas simplemente como tú a hacer dinero en línea solo usando tu celular, dale click al link en la descripción o ve a emprendedordigital.co para tú aprender en un video de capacitación gratuito que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacer $100,000 en los próximos meses, convirtiéndote en un vendedor digital certificado. Bienvenidos a Actitud Millonaria. El episodio de hoy tenemos una persona que en su primer año como agente de bien raíz vendió una casa de más de 20 millones de dólares. Es fan del Madrid. Eso no me gusta mucho porque soy fan del Barcelona. Pero es una persona que se ha vuelto muy buen amigo. Es un atleta increíble, honestamente, y está haciendo el ultra, que vamos a hablar de eso en un rato. Así que, Álvaro, muchísimas gracias de tomar tu tiempo y estar aquí, porque sé que eres un hombre súper ocupado. He intentado hacer este podcast por varias semanas, así que muchas gracias por estar aquí. No, gracias por tenerme aquí, Josué. Un placer, aquí con la actitud millonaria. Me encanta. Y mire, estamos coordinados azul, rojo y pantalones blancos. Y no fue coordinado, se los prometo. Claro, ¿no? Eso es el mindset, algo tiene que ver. El mindset. Y obviamente también tú eres un autor. Tienes un libro Level Up en inglés que es Sigue al siguiente nivel. Así que quiero hablar de todo eso, también de tu historia, de cómo llegaste aquí a este país y has alcanzado lo que muchos llaman el sueño americano, porque has vendido millones y millones de dólares en bienes raíces de las casas más caras aquí en Miami. Lujosas, las he visto, tienes un broker, así que quiero hablar de todo eso para las personas que no te conocen. ¿Quién es Álvaro y qué hace? Bueno, gracias por la introducción. La verdad es que al final soy otra persona que vino aquí a Estados Unidos buscando ese sueño americano. Yo vine con una beca de tenis en su momento, pero bueno, como todo el mundo tenemos siempre un inicio, no es un inicio glamuroso. Ahora, claro, me ves en las redes sociales, más de 1 millón de seguidores haciendo todas estas locuras. Pero creo que todo es importante llevarlo al concepto de cómo empiezas. Y yo empecé en Silver City, Nuevo México, un sitio en mitad de la nada, completamente diferente a lo que yo me esperaba de esto del American Dream. Sí. Y creo que eso también te da esa fuerza de poder desarrollar ciertos valores de humildad, de empatía, de querer trabajar hacia ese sueño, que poco a poco te van abriendo oportunidades. Y bueno, desde inicios humildes, pude ir desarrollando un poquito más esa visión que tenía en mente de venirme a Miami, de abrir mi propia empresa. Al final, pues bueno, la de real estate se dio a cabo y bueno, creo que todo en la vida siempre es entender el vehículo que puedes crear para vivir ese estilo de vida que quieres. Me encanta. Hablemos un poquito de la parte de cómo tú empezaste, porque dijiste tenis, ¿verdad? Sí. ¿Querías ser jugador profesional de tenis, era? Sí, bueno, yo en España estaba de hecho en una academia muy importante donde estaban los mejores deportistas del país y estaba entrenando en la Federación de Tenis de Madrid con uno de los mejores deportistas. Y la idea era esa, ¿no? El ir por esa trayectoria a ser pues, profesional en el mundo del tenis. Lo que pasa que es un deporte que es bastante complicado vivir de él y sobre todo pues, la inversión que hay que hacer para poder llegar ahí es bastante grande. Ya no solamente de dinero, sino de tiempo. Y cuando tú tienes 16, 17 años, tienes que tomar esa decisión de intentar ir o a estudiar en la universidad o a dedicarte full al tenis.
En cambio, Estados Unidos te ofrecía esa oportunidad de hacer ambas. Me encanta. No sé si sabes eso, pero mi sueño era ser jugador profesional de fútbol. Ah, mira. Y por eso empecé redes sociales hace 10 años, o más de 10 años, en 2013. Oh, wow. Interesante. Sí, sí. Y he conocido a Jimmy Simansky, no sé si sabes quién es. Sí. Bueno, él es muy Mira. buen amigo. Creo que por él conocí a Sharapova, a Del Potro. Qué bueno. Sí, sí. No sabía que era en tenis que habías empezado. Sí, sí, sí. Chévere, chévere. Entonces, te mudas de España a Estados Unidos con la beca para jugar tenis. ¿Cómo entonces fue tu adaptación en Nuevo México cuando llegaste? ¿Y cómo fue la introducción digamos, al mercado americano o a la cultura americana, que es bastante diferente a la de Madrid? Sí, bueno, yo creo que todo empieza saliendo de tu zona de confort, ¿no? Yo era una persona que lo tenía todo en casa y lo único que tenía que hacer era ir a estudiar y a jugar al tenis. Y en el momento en el que decidimos que la opción en aquel entonces era venirme a Estados Unidos, porque empezamos a sufrir una crisis bastante grande mundial, pero sobre todo en España, y creo que mi familia pues tuvimos que tomar esa decisión de que no era posible poder seguir invirtiendo en el tenis y tenía que venirme a Estados Unidos. Entonces, cuando me vine a Nuevo México, estaba saliendo de mi zona de confort y yo no hablaba muy bien inglés, por eso acabé en esa universidad, porque al final tenía que encontrar una beca que me diera en el 100% y un equipo de tenis que fuera lo suficientemente bueno como para que yo pudiera seguir avanzando en el deporte. Claro. Y acabé ahí, y era todo lo contrario a lo que yo me esperaba. Entonces es verdad que los primeros meses siempre toca adaptarse, entender un poco la cultura, el idioma, y bueno, pues poco a poco tienes que ir abriéndote, tener esa mente curiosa, ¿no? De al final quiénes son las personas que hay aquí, quiénes son las personas que mueven los hilos, cómo puedes aportar valor, y saber que si estás en Estados Unidos, si estás en Nuevo México o si estás haciendo lo que estés haciendo, tiene que haber un porqué. Claro. Y cuando eres joven muchas veces no lo tienes muy claro. Y a mí me pasó eso, no tenía muy claro el por qué realmente estaba teniendo que pasar por estas cosas tan extrañas de estar en Nuevo México en vez de estar en Nueva York o en una de estas ciudades espectaculares. Y fue ahí entonces donde todo lo que yo pensé que era mi sueño americano de estar en un sitio increíble, viviendo todo lo que yo pensaba, no estaba ocurriendo. Y encima me rompí el pie, me quitaron la beca de tenis y fue entonces donde dije, bueno, ¿me vuelvo a España o qué hago? Y no, fue ahí donde dices, mira, estoy aquí porque quiero poder desarrollar una carrera profesional, porque quiero también ayudar a mi familia, y entonces tengo que agarrarme a esto y empezar a utilizar los obstáculos como oportunidad para crecimiento. Y ahí es donde empecé a buscar otras maneras de ganarme la vida. Mi primer trabajo fue en el departamento de mantenimiento, recogiendo la basura, cortando el césped. Entonces creo que todos los inicios siempre son importantes y muchas veces, incluso a día de hoy, cuando uno alcanza ese éxito, es bueno mirar atrás para ver cuáles son los momentos en la vida que te han definido. Claro. Y siempre buscar esos momentos. Por eso cuando hablábamos al principio de, sí, está muy bien, ahora me ves en Instagram volando helicópteros, saltando de aviones, viajando a todos los sitios estos tan espectaculares alrededor del mundo, y en realidad todo eso está muy bien, pero tengo que seguir buscando las cosas que me hagan bastante nervioso, que me pongan bastante al límite, que me pongan uncomfortable, ¿no? Como Incómodo. hablábamos. Y creo que eso es algo que no mucha gente lo busca. Cuando llegas a ese confort te quedas ahí y ya dejas de crecer. Estábamos hablando, ¿no? Yo me voy hoy al Ultraman. Es una carrera bastante Para las heavy. personas que no saben lo que es Ultraman, ¿qué es Ultraman? Bueno, el Ultraman es uno de los triatlones más difíciles del mundo. Yo he estado haciendo Ironman, que bueno, eso es algo que es más conocido. Que Y es bien difícil. Es difícil, sí. Bueno, después de haber hecho varios Ironman, me clasifiqué para el Campeonato del Mundo y después era, vale, what's next? ¿Qué es lo siguiente? Y vi que para poder clasificarte a esta carrera que se llama Ultraman, son solamente 40 participantes, invitation only, tienes que tener una serie de requisitos, y cuando me apunté, me aceptaron. Y para los que no sepan muy bien qué es el Ultraman, son 6.2 millas nadando, 260 millas en bicicleta y 52 millas, que es una doble maratón, corriendo. Uf, ¿y cuántas horas son eso? Bueno, tienes un cut-off de 36 horas, tienes 12 horas, o sea, está como cortado en 12 horas, 12 horas y 12 horas. Entonces, Eso es un montón. Este hombre es un hombre biónico, un androide, creo yo. no, pero yo creo que también una de las cosas que me gusta de este podcast, que es la actitud millonaria, ya no solamente es la actitud que se lleve a cabo a nivel empresarial, creo que es algo que se puede aplicar en todo, ¿no? Y tanto en los deportes, como en las relaciones, como a nivel espiritual, es tener esa actitud millonaria en la vida. Y eso es lo que te va a ayudar a abrir puertas en todo. Yo siempre hablo de la rueda de la vida, que es el tener ese balance, ¿no? De todo lo que haces en la vida. Y si tienes esa actitud
de decir, mira, quiero ser mi mejor versión en todo y alinearlo, es posible. Pero 100%. siempre es muy importante para la gente, sobre todo joven, encontrar ese vehículo. Yo al final, el real estate es mi vehículo, es el vehículo de cómo poder generar una fuente de ingresos que me permita luego reinvertirlo en todas las cosas que quiero en la vida, ya sea en las relaciones con mi familia, en los viajes, en las experiencias, en todo lo que quiero hacer, ¿no? Claro. Entonces ese vehículo. Claro. De eso, del vehículo hablamos ahora en un rato, pero quiero volver atrás cuando tú dijiste que te rompiste el pie. Sí. Porque yo, por ejemplo, sé lo que es eso, porque me he roto los 2 tobillos, los 2 pies, jugando fútbol. La primera vez fue cuando tenía 15 años y me recuerdo que el doctor me dijo que yo no volvía a correr ni a jugar fútbol. Así me rompió el corazón. La segunda vez, bueno, ok, me la rompí, ya yo sé cómo es esto. Pero sé lo difícil que es cuando uno se rompe o uno tiene una lesión. Y en tu caso, tú perdiste la beca, que era tu sueño y la razón por la cual estabas en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue ese momento o qué sentiste tú en ese momento cuando te rompiste el pie y cómo pasó eso? Mira, es una buena pregunta y volvemos a lo mismo, ¿no? Que es importante mirar atrás esos momentos que te han definido y ese fue un momento muy importante en mi vida porque al final, claro, estás luchando por un sueño, estás ya en Estados Unidos y aunque las cosas no apunten a como tú estabas buscando ese sueño americano, estás ahí. Y yo llegué a esa universidad como la estrella, ¿no? 100% de beca, iba a ser, se suponía, el mejor del equipo, que los iba a llevar a los nacionales. Y nada más llegar a las pocas semanas me rompo el pie. Entonces, cuando estoy 3 meses sin poder jugar, el coach, claro, todo ese dinero que habían invertido en mí, tenían que empezar a moverlo en traer otros jugadores. Claro. Entonces, la beca me la cancelaron. 3 meses. Sí. Wow. Y bueno, y claro, porque ya no son 3 meses parados, sino luego el volver otra vez a entrenar, o sea, es un proceso. Entonces iba a estar toda la temporada ya sin jugar. Y ahí es donde ya tuvieron que empezar a poner el dinero en traer a otros jugadores. Entonces, en mi caso, digo, me voy a quedar yo en Silver City, Nuevo México, que está en la mitad de la nada, en una universidad pequeña, y encima sin beca. No, no tiene sentido. Entonces, todo el mundo me dijo, vuélvete a España. Yo empecé a mirar otras universidades, pero claro, todos decían, vienes de una universidad pequeña, no has jugado, no tienes nada que puedas mostrarnos. Te podemos dar una beca por el récord que tienes de España, pero no te podemos dar ese 100% que estás buscando. Entonces, la opción siempre es la zona de confort. Es, me vuelvo a España, estoy con mi familia y ya I'll figure it out. Pero eso no es lo que te hace crecer. Entonces, en mi caso fue, no, voy a buscar la manera de crecer y de seguir adelante. Y ese momento muchas veces es difícil de encontrarlo. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de que en vez de volver a la zona de confort, you push through that obstacle? Y en mi caso fue el encontrar el porqué. El porqué estaba ahí. Me acuerdo que llamé a casa y mi hermana fue la que contestó al teléfono. Y estaba llorando, diciendo que nos habían cortado el agua, que estaba la situación muy fea en casa y que la verdad que era mucho sufrimiento lo que se estaba pasando. Y ahí es donde entonces desperté, dije, ¿qué hago yo quejándome de un pie roto cuando tengo la oportunidad de estar en Estados Unidos y una oportunidad de crecer y de conseguir todo lo que siempre había soñado estando acá? Entonces ahí empecé a cambiar la perspectiva y en vez de verme como víctima, me empecé a ver como una oportunidad de crecer. Claro. Y ahí es donde ya te empiezas a abrir a otras formas de ver y es esa actitud, ¿no? Es la actitud de pensar, ok, si no tengo una beca, ¿cómo puedo conseguir dinero de otras maneras? Vale, ¿qué trabajos hay en campus? ¿Qué becas me pueden dar si no es de deporte académicas? ¿Cómo puedo ser el mejor estudiante? Y entonces todo el tiempo que no estaba empleando en entrenar, lo estaba empleando o en trabajar o en estudiar para ser el mejor estudiante. Y al final, al cabo de los años, en vez de irme de esa universidad, que me ofrecieron luego otras becas, me recuperé, me convertí en el capitán del equipo, terminé siendo presidente de todas las asociaciones que había en la universidad, me convertí en valedictorian, Student Hall of Fame, di el speech de graduación delante de miles de personas y no solamente eso, sino que encima al terminar la graduación el presidente anunció que no me iba a ir de la universidad, que me querían ofrecer una posición específica para mí para llevar todo el marketing de la universidad. Wow. Y eso es por al final cambiar la forma de ver las cosas y no solamente ver que eres una víctima, sino eres una persona que tiene la responsabilidad de tomar acción para poder crecer y turn things around. Entonces, en mi caso, creo que ese momento me definió bastante
Y es muy importante que cuando uno esté a veces perdido, que empiece a mirarlo como una oportunidad de crecimiento. Y eso mucho lo hablo en el libro. Sí, y eso me encanta porque tú pasar de romperte el pie, pensar, dejar todo atrás, a ser presidente del equipo o capitán del equipo y todos los accolades que conseguiste es algo muy impresionante. Entonces, ¿cómo llegaste a pasar, digamos, de eso a mudarte a Miami y ser la persona que tú eres hoy, o por lo menos entrar en el mundo de lo que es real estate? No, es una historia interesante, volvemos a lo mismo, ¿no? Al final yo creo que es importante tener esa visión de lo que quieres en la vida porque todo pasa dos veces, primero en tu mente y luego en la realidad. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, que la distancia entre tus sueños y la realidad es la distancia entre tus orejas, que es el cerebro. Sí. Entonces, ahí es donde creo que mucha gente tiene que ver que si yo estoy donde estoy hoy, no es por casualidad, sino es porque siempre lo he estado visualizando y yo tengo un programa, un mecanismo de lo que hago cada día para poder acercarme más a esa meta. Pero es verdad que muchas veces en el proceso pues ocurren cosas, ¿no? Yo siempre quise venirme a Miami, entonces cuando terminé de graduarme en Nuevo México, me apunté a todas las diferentes universidades que ofrecían maestría aquí en South Florida, con una opción de poder trabajar en el equipo de marketing para que me pagaran la maestría, también en una zona donde hubiera tenis para utilizarlo como palanca, ¿no? Porque al final tienes que siempre ser consciente de qué es lo que tienes tú que puedas aportar valor. Claro. El tenis había sido toda mi vida. Entonces, ¿dónde acabé? En Boca Ratón, que era la capital del tenis mundial. Donde si has visto la película de King Richard, de Serena y Venus Williams, pues bueno, ahí te enseña un poco la historia de Boca Ratón. Y entre que es una de las zonas con mayor cápita en todo Estados Unidos y luego encima es la capital del tenis, dije, esta es mi oportunidad para poder abrirme aquí las puertas a llegar a Miami con algo más fuerte. Claro. Y entonces empecé ahí a desarrollarme no solamente un poco más como empresario, sino que también pues empecé a conectar con gente con mucho más dinero que los que había en Silver City. Sí. Y ahí pues saqué mi maestría. Mientras tanto yo estaba yendo a las academias que había pues la gente de los country clubs, ¿no?, para poder ofrecer mis servicios como profesor de tenis. Y en el proceso pues dije, como mi idea al final es mudarme a Miami, voy a estar agarrando el tren todos los días para venirme aquí a Miami a dar clases, y empecé a mirar los edificios más caros de Miami que tenían pistas de tenis. Y al final, bueno, es verdad que hay edificios que no te van a permitir entrar, pero la mayoría siempre tienes una opción de cómo llegarle, ¿no? Claro. Y al final yo iba pues con buena presencia, mi carro de bolas, las raquetas, y me hacía como hasta la puerta donde llegaba más o menos hasta las canchas de tenis. Claro. Y ahí me quedaba sentado y me podía a dar consejos a gente que a lo mejor estaba fallando, y muchos me preguntaban, ¿eres coach? Y yo, sí. Y poco a poco pues me empecé a abrir a un público mucho más elitista desde un ángulo que es diferente al estar enviando aplicaciones en LinkedIn. Y eso creo que me abrió la puerta a luego poder trabajar en una empresa. La empresa pues me quería sponsorizar, me fue muy bien, crecí bastante, pero con 23 años viviendo ya mi sueño americano de lo que quería hacer, tenía 100 empleados bajo mi puesto, teníamos todo ya up and running, todo lo que quería. Fue ahí entonces donde dije, ok, I'm making it, this is it, this is the dream. Y fue donde me quitaron la visa porque no pasé la lotería, porque hay muchos aplicantes, y me tuve que ir del país de un día para otro. Wow. Y ahí es donde, again, we go back to the same thing, es lo mismo, es ¿qué hago ahora? Sí. Me están quitando la beca, o sea, la beca en Nuevo México, ahora me están quitando la visa. Sí. ¿Qué hago? Lo mismo, vuelvo a España, que es lo que me está diciendo todo el mundo, vuelve a España, comfort zone, comfort zone, comfort zone. Al final, sí, puedo ser una persona que dice, me voy a lo conforte, pero ahí no voy a crecer. Y es volver a acordarte de los momentos que te han definido en la vida. El momento que me definió en su momento fue cuando perdí la beca. Si ahora estoy perdiendo la visa, esto es otra oportunidad de ser creativo y de volver a crecer, y no de irme a España otra vez a la zona de confort. Claro. Y fue ahí donde me di cuenta que la vida va mucho más allá de solamente tu carrera profesional. Y es donde me empecé a abrir a la rueda de la vida, a mirar las diferentes cosas de las que yo tengo o curiosidad o pasión por algo. Y dije, vale, me encantan las casas de lujo. Mi padre es arquitecto, mi madre vende real estate, mi hermana es arquitecto, mi hermano es ingeniero. Dije, bueno, las casas están en la sangre. Sí. Me encantan las casas, me encanta viajar, me encanta conectar con gente, me encantan las experiencias. Dije, voy a unirlo todo en la coctelera y vamos a hacer algo que sea único. Y fue en aquel entonces donde mis padres se habían mudado a la República Dominicana.
Que Sí, ahí lo que, no sabía. Que lo que, guau. ¿Qué es lo que, papá? Que lo que, papá. No, me encanta. O sea, República Dominicana es mi segunda casa. Entonces, en Capcana se mudaron para allá a empezar como un fresh start. Era bueno. Y mi madre, que se puso a vender casas allá, vendió una casa a una persona que dijo, mira, yo no voy a estar yendo a República Dominicana más de una vez o 2 veces al año. ¿Te gustaría rentarla mientras no estoy allá? Y mi madre, como se estaba enfocando más en las ventas, pues dijo, mira Álvaro, tú que vienes del marketing, de hacer todo eso, ¿por qué no es algo que exploras? A lo mejor te gustaría. Y directamente me fui a República Dominicana, me puse a analizar un poco la oportunidad y vi que en aquel entonces toda la gente que viajaba a República Dominicana era para quedarse en el all-inclusive hotel, ¿no? O sea, era todo incluido, no iban a las casas, no estaba muy bien visto lo del Airbnb, lo del HomeAway, todas estas cosas no existían realmente allá. Y lo que había era horrible. Entonces me puse a analizar que realmente todas las casas que estaban de caras al mar, vacías. Y ahí es donde vi la oportunidad. Entonces le dije a mi madre, oye, ¿por qué no vamos a empezar algo aquí juntos? Y empezamos a desarrollar ese modelo de negocio de alquileres vacacionales, de no solamente rentar las casas, sino también luego proveer experiencias. Y es ahí donde empezamos a crecer ese modelo de negocio y, contándote la historia un poco corta, empezamos a conectar con las personas y las marcas que realmente necesitaban nuestros servicios. De ahí nos empezaron a llegar clientes de alto standing, de celebrities y todo. Y es donde ahí me di cuenta que había una oportunidad de crecer mucho más. Y empezamos a expandir, a crecer internacionalmente y me volví luego a Estados Unidos con una visa de inversionista para establecer aquí en Miami ese mismo modelo de negocio, pero más enfocado en la venta de los bienes raíces. Claro. Uy, no sabía eso. Increíble, increíble. Vamos a volver a esa parte, pero quiero preguntarte, porque yo pasé algo similar con la visa. Entonces, porque no sé si sabes mi historia, yo vengo de República Dominicana, me mudo a Indiana, en el medio de la nada. Sí. Nuevo México, Indiana, nada. En el medio de la nada con visa de estudiante. Y nunca me llegaron a quitar la visa, pero pasé una situación muy, muy difícil que terminé trabajando como cajero en una gasolinera después de haber hecho $1 millón. Y fue una combinación de muchas cosas y parte de eso también era la visa. Entonces fue muy difícil. Pero para ti en ese momento, ¿cómo tú te sentiste? Es decir, porque yo me imagino 23 años trabajando en una empresa súper top. Yo sé cómo funciona la lotería perfectamente porque pasé, es decir, una locura. Y entonces te quitan la visa, pierdes el sueño americano, pierdes todo lo que tú has trabajado de la noche a la mañana, tienes que salir del país. ¿Qué fue lo que tú pensaste en ese momento? Porque obviamente mirando para atrás tú lo dices, no, push through, incomodidad, no voy a volver a España, ta. Pero en ese momento, ¿qué pasó en términos de las personas que te rodeaban? ¿Y cómo tú te sentiste con esa parte para tú poder seguir adelante? Ahí es donde dije, voy a volver más fuerte que nunca. Watch me. Y no fue en ningún momento la sensación de me voy de acá y no voy a volver. Al revés, yo sabía que iba a volver, pero iba a volver mucho más fuerte. Pero el proceso de llegar a ese momento iba a ser largo, iba a ser duro y iba a merecer la pena. Entonces, todos los external voices, las voces esas que tenemos siempre alrededor diciéndonos, no, está bien, no pasa nada, vuelve a casa, ahí vas a conseguir trabajo, o mira, no, esto tal. Sí. No. Fuera. Ahí es el momento donde realmente tienes que escucharte a ti mismo. ¿Qué es lo que realmente quieres en la vida? Y empezar a ser más curioso. Yo empecé a preguntarme muchísimas cosas que antes no hacía porque, claro, vas en una dinámica muy rápida. Trabajo, esto, porque ya sabes cómo es Estados Unidos, está Claro. Y aparte, cuando eres joven, tienes esa energía, dices, lo hago todo. Sí. Levanto a las 2:30, 3 de la mañana, I don't care, todo, venga, pa. Y al final no tienes ese tiempo para ti. Y cuando me pasó eso, al final no fue decir, bueno, me ha pasado esto. Dije, menos mal que me ha pasado esto. Gracias a esto me estoy dando cuenta de todas las cosas que puedo hacer en la vida y que quiero hacer. Y bueno, pues al final tienes que ir por ese proceso. Y fue en aquel entonces donde vi la oportunidad de poder redefinir la vida en mis propios términos. Dije, ahora sí que voy a vivir mi vida como yo quiero. Y empezar a construir pasito a pasito. Y es sobre todo muy interesante el saber cómo te puedes asociar con gente que esté haciendo las cosas bien y poder aportar valor para así poder crecer juntos. Y eso ha sido un poco siempre el modelo de negocio que he tenido con la empresa. Es cómo me puedo asociar con gente que ya están en lo más alto de lo que hacen y que yo pueda aportar valor en áreas donde les haga falta. Claro. Y así ha sido todo. Me encanta. Entonces, llegas a República Dominicana,
tu madre vende esta casa de lujo en Cap Cana y empieza este modelo de negocio de rentas vacacionales. En ese momento, ¿cómo tú empezaste a crecer esa parte en República Dominicana? ¿Qué año era esto? Esto era 2016, 17. 2016, wow. 17, sí, 17. Sí, 2016, 2017. Sí, en ese momento no había nada. Era una oportunidad que creo que hay que agarrarla, ¿no? Porque las cosas pasan por algo. Y fue en aquel entonces donde empezamos poco a poco a intentar promocionar estas propiedades de manera orgánica, pero que no estaban dando los resultados que queríamos. Y al final era muy sencillo, porque si yo iba puerta por puerta llamando para ver qué propietarios había en las casas, no había casi nadie. Eran todos los que cuidan la casa, los que la limpian. Y cuando yo preguntaba dónde estaban los propietarios, dicen, no, en Canadá, en Rusia y tal. Vienen una vez, 2 veces al año. Y dije, wow, puedo hablar con ellos. Tengo una oferta que me gustaría presentarles. Y ahí es donde nosotros empezamos a captar estas propiedades para nuestro portfolio. Y fue ahí entonces donde dijimos, vale, ¿cómo empezamos a promocionar estas casas para alquilarlas? Y empezamos a meterlas en Airbnb, en todas estas plataformas que estaban empezando en República Dominicana. Y las cosas que había eran horribles. Aparte de eso, pues en redes sociales y todo. Pero nos dimos cuenta que realmente para llegar al público que queríamos, teníamos que empezar a establecer relaciones profesionales de alto standing. Entonces, la idea fue, ok, ¿quién a día de hoy está trabajando con Tom Cruise, con Will Smith, con estas personas que son top? Y claro, tú te pones a ver, vale, Kim Kardashian trabaja con esta empresa, vale, esta empresa, vamos a ver qué tienen en su portfolio de propiedades. Y tienen varios destinos, pero no tienen en República Dominicana. La mayoría de todas estas empresas no tenían ninguna propiedad en República Dominicana. Y ahí fue donde entonces empezamos a establecer relaciones con ellos diciendo, mira, tenemos estas propiedades espectaculares que creo que van a ser perfectas para vuestro portfolio y ofrecérselo a vuestros clientes. Nosotros trabajaremos para vuestros clientes con lo que necesitéis, nos repartimos los beneficios y claro, al final una de las ventajas que yo creo que nos hacía diferentes a los demás es que yo venía con esa educación, ese background, esa estructura de Estados Unidos, entonces era todo muy profesional y a la hora de presentarlo a estas personas y a los propietarios siempre era mucho más atractivo que alguien local que lo hacía así medio rápido, ¿no? Sí. Entonces empezamos a establecer esas relaciones y fue entonces donde nos empezaron a llegar clientes súper interesantes, donde ya yo pude palpar un poquito lo que era trabajar con celebrities y las cosas que te piden, cómo te lo piden. Entonces ya te pones a pensar un poco por delante cómo puedes aportar ese valor. Y ahí empezamos a desarrollar bastante el modelo de negocio. La única cosa es que estas personas luego, claro, de República Dominicana se iban a otro destino y ya no tenían nada que ver con nosotros. Entonces fue al cabo del año y medio, donde dije, wow, o sea, vamos creciendo rápido, pero yo quiero ser esa empresa grande. Y ahí es donde tomas ese riesgo, ¿no? El riesgo de querer crecer, porque te puedes quedar tranquilamente en República Dominicana haciendo las cosas bien. Que te lleguen los clientes solitos. Que te lleguen, todo bien. Pero al final quieres pensar en grande. Y dije, wow, yo quiero empezar a crear este tipo de relaciones con las empresas locales de los destinos Jet Set, porque veo que todas las personas con las que estamos trabajando tienen algo en común, que van a los mismos destinos. South of France, Mykonos, Ibiza, o sea, todas las áreas así más Jet Set siempre están los mismos. Entonces empecé a identificar cuáles eran las empresas locales top en esos destinos y empezamos a entablar esa relación. Y ahí es donde me di cuenta que realmente no podíamos ser una empresa internacional basada en República Dominicana. Y quería por eso poner la empresa en Estados Unidos. Y regresé a Estados Unidos tras el proceso de inversión del Investor Visa. Volví a Estados Unidos con la visa de inversionista. Me encanta. Y entonces, una pregunta. Tú hablas de la estructura que te dio Estados Unidos para manejar el negocio con estas celebridades y todos estos artistas y todo eso. ¿Tú crees que la universidad jugó un papel fundamental para ti o no? Porque obviamente yo hablo con diferentes emprendedores y algunos dicen que sí, otros dicen que no. En tu caso particular, ¿tú sientes que la universidad jugó un papel fundamental en términos de la educación? No lo que te brindó en términos del entorno, sino la educación en sí. Si quieres ver el episodio completo, dale click aquí para ver el podcast entero. Y si quieres aprender cómo tú puedes convertirte en un vendedor digital certificado que hace un mínimo de $100,000 en los próximos meses, dale click aquí.
Bueno, yo creo que al final, más que la educación en sí, es los skills que desarrollas estando en la universidad. Porque te abre mucho la mente y sobre todo te ayuda a tener una estructura que puedes luego llevar en la vida. A mí el time management que desarrollé estando en la universidad fue brutal. El empezar a involucrarme más en asociaciones, en ayudar a los estudiantes, o sea, al final estás llevando a cabo un círculo, una comunidad pequeña, limitada, pero donde te puedes desarrollar como persona. Y a mí la universidad me brindó muchas oportunidades en eso, que luego lo amplificas a gran escala en lo que es la vida. Claro. Pero bueno, yo creo que la mejor educación es la educación que vas a ir adquiriendo a lo largo de la vida, a lo largo de las experiencias que vas agarrando y a lo largo de las personas que vas conociendo en ese camino. Y yo creo que mucha gente se cierra mucho a haber estudiado en la universidad y ya está, no estudias más. Yo todos los días estoy estudiando, haciendo cursos, sigo escuchando libros, leyendo. O sea, al final es maximizar tu tiempo. Yo siempre digo a la gente, ¿cómo puedes maximizar tu tiempo? Yo cuando voy a correr me pongo un audiolibro o un podcast, estoy tomando apuntes por la noche, siempre 1 hora de estudio, siempre, de áreas y de temas que son importantes para mí en ese momento, ¿no? Y eso son cosas que ya no es cuestión de la educación o no, sino es lo que estabas ya haciendo en la universidad, seguir Claro. llevándolo a cabo en tu día a día, pero con temas que te importen y te interesen más. O sea, Sí. es un poco eso, ¿no? La mentalidad del estudiante. Sí, y estoy 100% de acuerdo y es no solamente estudiar en la universidad para como un checkbox, Check, sí. sino estudiar para la vida. Sí. Porque yo soy igual, en ese sentido hace mucho que no escucho música haciendo ejercicio. Es podcast, es la razón por la cual he creado esto, para instruir o educar o compartir Sí. conocimientos de personas increíbles como tú. Así que, bien, entonces vuelves a Estados Unidos, Investor Visa, tomas el riesgo de crecer, porque el Investor Visa a propósito no es nada barata. Entonces, tomas un riesgo bien grande de crecer. ¿Qué tú haces cuando llegas aquí a Estados Unidos? Al final es lo que hablábamos al principio, identificar quiénes son las personas top en la industria en la que tú quieres trabajar. Y es verdad que yo cuando vine aquí a Estados Unidos con la visa inversionista era durante el COVID. Al final, ¡Wow! Pero espérate, después de COVID fue que tú y yo conectamos a través de Clubhouse, creo yo. Creo que fue en 2021. Sí. Increíble, no sabía. Sí, fue así. Además, la empresa estaba creciendo bastante porque empezamos a aplicar un modelo de negocio que no existía y era el influencer marketing. Claro. Al final, cuando nosotros empezamos a desarrollar la empresa a nivel internacional, ya no contábamos con esas empresas grandes que nos traían todos los leads de celebrities. Entonces era cómo podemos nosotros aportar a esas empresas locales los leads. O sea, cómo podemos traer nosotros esos celebrities, cómo podemos traer esos clientes. Y era ya un poco más complicado. Entonces era identificar ese puente. Entonces, en aquel entonces, llegarle a una persona por Instagram, por ejemplo, era muy fácil. La idea era qué podías aportar de valor. Y en nuestro caso eran las propiedades. Si yo me pongo a identificar una persona como Will Smith, a quien sigue en redes sociales, era muy fácil saber que si está siguiendo solamente a 300 personas, identificar cuáles son las public figures, ¿no? Claro. Y de ahí ya mandar un mensaje a todas ellas y decirles, mira, nos encanta tu perfil, nos gustaría invitarte 5 días a esta villa de no sé qué tal, todo incluido, dinos si estás interesado. Y pues fue una forma bastante fácil de llegarle a esas personas, de entablar una buena relación. Claro. Y nuestro selling point al final para los propietarios o nuestros partners era, mira, las propiedades no se alquilan más de un 60% al año. El occupancy rate no es 100% porque Claro. va por seasons, las temporadas al final es lo que tienen. Entonces, si podemos agarrar de esos días que están justo en los extremos de las temporadas, que todavía es atractivo, y utilizar eso como herramienta y como palanca para invitar a estas personas, hay que grabar contenido de todas formas, pero qué mejor que tener a estas personas en la casa, crear ese contenido con esas personas y darle esa promoción que hace falta. Entonces, bueno, al final conseguimos eso como modelo de negocio, empezamos a desarrollarlo, empezamos a abrirlo a diferentes destinos, diferentes propiedades, diferentes personas. Eso nos llevó luego a abrir esa palanca con las personas que queríamos trabajar. Crecimos en las redes sociales súper rápido gracias a eso, porque ahora ya es muy complicado crecer al ritmo que se crecía antes, pero las colaboraciones hace varios años era fundamental. A día de hoy también, pero sobre todo antiguamente. Y ahí fue donde empezamos a decir, vale, esto es lo que nos diferencia, nadie está haciendo esto, esto es lo que nos va a poner en el mapa, y empezamos a establecer relaciones con marcas de lujo
que también querían tener como un product placement. Era, Claro. vale, queremos nuestro producto en mitad de toda esa locura, ya sea o un barco que queríamos hacer la colaboración, o un producto de bebida, o una ropa, o un tal. Era todo incorporarlo. El Ferrari acá del dealership de no sé dónde, tal. O sea, era Sí, sí, todo sí. buscar el ángulo, ¿no? El win-win. Y entonces todo funcionó extremadamente bien hasta que llegó COVID. Y ahí es donde todos los alquileres que teníamos ya de antemano, todos cancelados, tuvimos que devolver el dinero, que eso fue al final, ya no que no venga cash flow, sino que vaya hacia atrás. Y ahí fue donde mucha gente, cuando dije que estaba trabajando en el Investor Visa, estás loco, Investor Visa, este modelo de negocio, si no va a ningún lado, si nadie está viajando, estás loco, nada, ni te la van a dar y encima tal. Pero claro, yo creo que era un momento también donde la embajada en sí dijo, bueno, creo que es un modelo de negocio arriesgado, pero necesitamos dinero, gente que apueste por Claro. crecer la economía, de seguir, bueno, trayendo empleados, ¿no? Y creciendo la economía. Y entonces, pues bueno, me vine a Estados Unidos. Yo sabía que el modelo de negocio no iba a ser el mismo porque la gente no estaba viajando igual. Y entonces lo que hicimos es ajustarlo a decir, vale, si no se están alquilando las villas a nivel internacional como se estaban haciendo antes, vamos a enfocarnos en un sitio donde sí hay movimiento, que es Miami. Miami estaba on fire, Claro. acuérdate, todo el mundo viniendo a Miami. Y ya no solamente era alquilar las casas, sino cómo podemos venderlas. Y ahí es donde me saqué la licencia, empecé a trabajar en cómo poder no solamente alquilar, sino venderlas, pero de una manera diferente. Entonces dije, yo quiero vender en mi primer año una casa de más de 10 millones. Claro, todo el mundo, estás loco, no. El paso a paso es primero empieza con apartamentos, aquí, y yo dije, no. La mentalidad es lo que tú has dicho, la actitud millonaria. La actitud era, no, voy a vender una casa de más de 10 millones y lo voy a hacer en mi primer año. Y al final el proceso no es seguir ese roadmap que ya todos han caminado, ¿no? Es Claro. redefinir un poco los términos. Y si nosotros ya teníamos un modelo de negocio que estaba funcionando, ¿por qué no traerlo a este mundo de real estate? Y la idea era identificar quiénes eran los players más exitosos del momento. Entonces eran, ¿quiénes están vendiendo las casas de 10, 20, 30 millones de dólares? Cuando identificamos a todos esos real estate professionals, dijimos, vale, este es el broker que está vendiendo más. ¿Cómo podemos aportarle valor? Y mucha gente, pues claro, se dio cuenta que en mitad del COVID lo que necesitaban era transicionarlo todo un poco más a las redes sociales. Claro. Y mucha gente no había hecho nada de eso. Pero ahí es donde la gente se empezó a despertar, que wow, hay que crear más contenido, wow, tenemos que empezar a utilizar más las redes. Y que era una de las cosas que nosotros teníamos acceso a todo ese mundo. Empezamos a decirles, mira, nos gustaría ayudarte a promocionar tu casa que tienes en venta de 25 millones. Nosotros nos encargamos de todo, de traer los influencers, de ponerte la propiedad en Forbes, en Rob Report, Mansion Global, porque teníamos las relaciones establecidas ya con los editores de todas estas Claro. empresas, ¿no? Y entonces, claro, cuando les presentábamos todo eso, les parecía bastante interesante, porque no tenían acceso a nada de eso, y encima les decíamos que no queríamos nada de dinero, que solamente un porcentaje de la venta, que that's how confident we were. O sea, teníamos la confianza de que esto iba a ayudar a vender la propiedad. Win-win. Tú ganas cuando yo gano. Y claro, entonces para ellos era siempre 100% sí. Sí. ¿Qué pasa? Que lo interesante de esto es que, bueno, perception becomes reality, ¿no? La percepción se transforma en la realidad. Y creo que cuando nosotros empezamos a establecer esa relación con estas personas, la narrativa la controlábamos nosotros. Entonces, todas las publicaciones que había, todos los reports, todas las cosas que salían en Forbes, era nuestro nombre y el de ese broker. Entonces, cuando había una casa vendida de 20 millones, de 10, de 15, nuestro nombre estaba adjunto a eso. Claro. Entonces, ese modelo de negocio lo empezamos a presentar a propietarios directamente o a otros brokers, pero ya para poder estar nosotros involucrados en la venta, no solamente en el marketing. Entonces, fue asociarnos con los mejores brokers de Miami para poder establecer nuestra marca, que luego poco a poco se empezó a extender no solamente en Miami, sino en otros destinos jet set, que también teníamos ya esa red, y empezar a crecer de esa manera, ¿no? Y entonces empezamos a crear una red donde propietarios que querían vender una casa nos llamaban. ¿Y nosotros qué hacíamos? Claro, yo no tengo la experiencia de un broker de 20 años que lleva haciendo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo dejar mi ego aside, o sea, al final cero ego, pero al revés, utilizar las relaciones que ya tenemos para poder traer un killer, ¿no? Una fórmula total que pueda ayudar a vender esa casa? Entonces, propietarios que nos venían,
traíamos a alguien de nuestra red de contactos que fuera la persona indicada para eso, nosotros estábamos involucrados en el proceso y eso ha ayudado a vender un montón de propiedades. Y en el primer año yo me acuerdo que a través de todo lo que estábamos formando me llegó una llamada de una persona diciendo, oye, tengo una persona de Alemania que está interesado en comprar una casa en Miami. Y bueno, he pensado en ti, porque al final, claro, todo lo que estamos poniendo en redes sociales representa eso. Teníamos muchas cosas en común con el cliente, yo era piloto de helicóptero, él también, tal, entonces empezamos a conectar de una forma mucho más personal y al final él lo que quería era que le mostrara las mejores casas y pues al final lo pude llevar a cabo. Al cabo de unas semanas trabajando con él, se cerró la casa, una de las transacciones más sencillas que he tenido en mi vida, y ahí es donde me di cuenta. Dije, wow, yo que he estado vendiendo otras casas mucho menores y son un dolor de cabeza, esto ha sido increíble. Y es una de 22 millones. Y eso fue la mayor venta que tuve en mi primer año. Y se hizo todo gracias a eso, a la percepción que se creó en ese primer año de la marca que yo quería tener, de la actitud que tú estás teniendo, en este caso la actitud millonaria, de decir, no, yo estoy a ese nivel. Y todo lo que yo no sé o no tengo ahora mismo lo voy a traer de otras personas que ya lo han hecho y cómo podemos crecer juntos. Entonces, mi consejo para esas personas que están creciendo o que quieren llegar a ese punto de decir, wow, estoy vendiendo lo más que puedo en la industria en la que esté, es no tener miedo a decir, lo voy a hacer, pero asociarte con esas personas que ya lo están haciendo y encontrar el ángulo de cómo puedes aportar valor. Porque si no, esas personas no van a querer hacer nada contigo. 100%. Y eso lo creo 100% porque todo el mundo sabe esto. Eres el averaje de las 5 personas a las cuales tú te rodeas. Pero lo que no dicen es que todo el mundo también está pensando igual. Y te están evaluando a ti, a ver si tú eres esa persona que ellos van a dejar entrar a su círculo. Porque tú también tienes que aportar valor para poder entrar al círculo. Entonces, esa parte me parece muy interesante porque tú tomaste un approach totalmente no convencional. Y todo el mundo dice, no, vende una casa de $100,000 o de $500,000. Y tú, no, yo quiero vender high ticket o más caro o premium porque voy a ganar más dinero. Y las relaciones que tú vas a entablar son mejores. Y la percepción en el mercado también es mucho mejor. Entonces, yo digo que probablemente en todos los... No he encontrado el primer modelo de negocio que vender barato sea mejor. No. todavía no lo conozco. Claro, no. Todavía no lo conozco porque en Rolex, tú vendes Rolex y es mejor que vender un Casio. Sí. Tú vendes un Ferrari y es mejor que vender un Honda. Tú vendes, no sé, una casa de lujo y es mejor que vender una casa de $200,000. Porque el cliente es mejor, no te da el dolor de cabeza, el neto tuyo es muchísimo más grande y todo fluye muchísimo más sencillo. Sí. En ese momento, cuando tú vendiste esa casa de 22 millones, ¿cómo tú te sentiste? Porque obviamente todo el mundo te dijo, no es posible, sé realista, no vendas una casa de más de 10 millones, estás empezando, es tu primer año. Álvaro, pon los pies en la tierra, tú no tienes experiencia en este mundo. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? ¿Y qué te dijeron las personas que te rodeaban? Mira, es un momento de orgullo, ¿no? Al final, claro, yo no soy esa persona que te lo va a poner on your face. Claro. Oh, I told you so, mira, No, wow. que el éxito hable por sí solo. Pero fue una de las cosas donde además estaba en Dubái cuando se cerró la venta. Y fíjate cómo fue el proceso. Yo me acuerdo que era un martes. A random Tuesday. No, a random Tuesday, que iba a ir a hacer skydiving. O sea, teníamos unos saltos programados con un amigo, Rafael se llama, también dominicano. Estábamos yendo para allá y en mitad del salto aterrizo tal y veo un mensaje diciendo, hey, let's move forward, o sea, vamos a avanzar con la oferta. Y yo, ok. Entonces, en el momento, pues yo ya coordinando los detalles con el vendedor, todo, offer approve, todo ya, en orden. Venga, paperwork tal. Y yo, hostia. Entonces, siguiente salto, claro, yo estoy como con la energía del skydiving, con esto. Y claro, yo me acuerdo con Rafa, volviendo, estábamos diciendo, o sea, qué locura de vida que estamos saltando en paracaídas, cerrando una venta de 22 millones. O sea, es como surrealista. Era todo. Y a la semana siguiente me fui a Dubái y en el proceso pues, de la inspección y todo lo que llevó, que eran 2 semanas, pues estando en Dubái, celebrando mi cumpleaños, en lo alto del Burj Khalifa, una locura en el Atmosphere, que es el restaurante más alto del mundo, rodeado de gente increíble, me llega ahí la notificación de mi cuenta que se había depositado la comisión. Y cuando lo vi dije, wow. Qué regalito de cumpleaños. Sí, dije, wow. No, además es que fue todo, pregúntale a mi novia, Jofit, estaba conmigo y me dice, no, enséñame. Y le enseñé y dije, wow.
Y ahí fue donde me dije, es que realmente nosotros nos ponemos nuestros propios límites. Si yo hubiera dejado todas las voces que había alrededor mío de que no, empieza pequeño, no, empieza tal, no tal, me hubiera quedado ahí. Y eso nos pasa mucho. Entonces tienes que saber soñar mucho más. Y en ese sueño que tengas, empezar a romperlo en cosas que realmente puedas tomar acción para llegar hasta ahí. Y en el proceso, identificar a esas personas que ya están ahí y cómo puedes acelerar el proceso. Porque Claro. yo no quería a lo mejor llegar a ser una persona como los que estaban en ese momento vendiendo las casas de 20, 30 millones y utilizar esa misma ruta que han tenido, pero sí me interesaba asociarme con ellos. Entonces es identificar a los mejores, pero no necesariamente seguir el mismo paso, sino empezar a utilizar cosas que ellos han hecho, más cosas que tú puedas aportar valor para crear esa fórmula. Al final creo que se puede aplicar a cualquier cosa, no solamente real estate. Claro, me encanta eso. No sabía que, yo me imagino tú saltando del paracaídas. Yo me tiré de una sola vez en paracaídas en Hawái. Y me imagino tú tirándote el paracaídas y te llega la comisioncita ahí bastante... No, mira, yo tengo historias para aburrir de locuras que han pasado en el mundo, de cosas que digo, no me lo puedo estar viendo que esto sea verdad. Pero creo que todo también es en función a la mente, ¿no? A la actitud que uno lleve en la vida. Claro. Si la actitud que tú tienes es como hablamos aquí, la actitud millonaria, y no millonaria solamente de dinero, sino en general, el saber que tú puedes ser mejor, el saber que tú puedes tirar para adelante y que no tienes que tener un techo, los límites te los pones tú. 100%. Entonces, yo creo que el motivo por el que escribí el libro Level Up es para poder realmente ayudar a otras personas a soñar más y a crear ese proceso para poder construir. Y que si tienes un obstáculo entre medias, que lo utilices como una oportunidad para crecer. Entonces, cada vez que yo veo que me pasa algo de, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Al revés, digo, gracias, menos mal que me ha pasado. Cuando siento esa resistencia, es una oportunidad para crecer. Y cuando no la tengo, la busco. Claro, no, definitivamente, Ultraman. Sí. Entonces, en ese momento tú haces la venta de 22 millones. ¿Cómo tú empezaste a seguir creciendo a partir de ese momento? Porque ya se te rompe un paradigma. Sí. El paradigma, porque tú decías, quiero vender una casa de 10 millones. La vendes de 22. Pero una cosa es decir, yo quiero y otra cosa es hacerlo. Entonces, el paradigma tuyo, por lo menos me ha pasado a mí, que se rompe internamente de lo que tú crees que es posible. Sí. Y tú dices, voy por más. Si puedo lograr esto, puedo llegar aquí arriba. Puedo llegar a hacer muchísimo más. Porque hacer una venta de 22 millones de dólares en el primer año en bienes raíces o real estate no es algo fácil, obviamente. No, pero creo que también es entender que tienes que dejar tu ego al lado y no lo vas a hacer solo. Claro. En esta transacción yo tuve una persona que se involucró conmigo para poder ofrecer ese servicio de manera top, porque yo no tenía el conocimiento de Ni la poder experiencia. gestionar ciertas cosas al nivel al que quería poder dar ese servicio, porque al final le tengo que dar ese servicio al cliente. Por muy simpático y muy atractivo que sea nuestra relación y todo lo que esté, no sirve de nada Claro. si no estás realizando algo top, ¿no? Entonces, creo que para todos aquellos que estén empezando, que están en el proceso de querer dar ese paso, ¿no? De level up, es siempre intentar asociarte con gente que ya tenga todo eso estudiado y que sea muy bueno en ello. Yo al final, claro, si le estoy diciendo a una persona, si a día de hoy, por ejemplo, tengo un propietario que quiere vender una casa, ponle de 30 millones, yo sé que voy a estar viajando mucho en esos próximos meses, pues al final, ¿qué hago? Traigo a alguien que vaya a poder ayudarme a vender la casa. A mí no me importa compartir la comisión. Claro. O sea, que tengas en mente que es mejor la mitad de algo que nada. Entonces, yo siempre he ido con esa mentalidad. A mí no me importa tener ni mi nombre asociado a ventas ni nada. O sea, yo al final prefiero poner a otros brokers que tengan su nombre ahí y yo, pues en nuestro agreement, tener ya todo estructurado y que todos los meses me vengan esos cheques a través de todas las referrals que estoy haciendo y sigo involucrado porque sigues aprendiendo. Claro. Yo no soy de esas personas que te voy a referir a un cliente y ya está. Me gusta estar involucrado, me gusta ayudar en todo lo que pueda y sobre todo aprender en el proceso. Entonces, una vez pasó esa venta, me di cuenta que, wow, ¿cuánto he aprendido en el proceso? Wow, he sido capaz de hacer algo así, vamos a seguir creciendo, no solamente en Miami, sino en otros destinos jet set que tengamos esa habilidad de crecer, pero con la misma mentalidad. Entonces ya fue identificar, vale, propietarios en todos estos destinos que quieran construir una casa,
diseñar una casa, vender una casa, comprar una casa. Y al final empezamos a crear esa red de arquitectos, developers, interior designers, brokers. Entonces, a mí me llaman todos los días una persona que quiere construir una casa en Ibiza, una persona que quiere diseñar su casa en LA, una persona que quiere desarrollar algo en Nueva York. Y entonces empiezas a conectar con todas esas personas y estás ya involucrado no solamente en representar a alguien para comprar o vender una casa, sino estás representando a alguien en lo que es el core del negocio, de real estate. Entonces yo estoy involucrado en inversiones, estoy involucrado en gestionar diferentes cosas que a día de hoy es mucho más que como empezó el negocio. Claro. Entonces creo que es siempre ver cuál es ese escalón, ¿no? Yo empecé vendiendo casas, pero no porque empezara vendiendo casas, sino porque había algo detrás que eran los alquileres de villas en otros destinos, con un modelo de negocio que me ayudó a empujar en esa etapa. Ahora estamos en otra etapa completamente diferente a solamente las ventas. Entonces creo que es importante no quedarte cómodo con lo que estés haciendo, sino intentar evolucionar. Me encanta eso, me encanta eso. Entonces, hoy en día, ¿cómo? Eso fue en 2020, 2021, Sí. ¿verdad que sí? Y eso fue también, creo que cuando nosotros conectamos, porque Sí. me recuerdo yo que estábamos en un room, como un cuarto de Clubhouse, la aplicación. Sí, igual, Clubhouse, sí. En aquel momento. Mítico. Sí, me recuerdo en aquel momento y estábamos compartiendo un cuarto y hablando, no sé qué. Y entonces conectamos a través de Instagram, después de Clubhouse conectamos en Instagram y hemos estado, y te veo, mira, tú estás en Fórmula 1, en el cosa de padel, en el asunto de tenis, no sé qué. Y entonces, así nos conocimos y estamos conectados y estamos aquí hoy. Pregunta para ti, ¿cómo entonces fuiste creciendo el negocio desde ese punto de esa primera venta a empezar a desarrollar proyectos o empezar a hacer inversiones mucho más grandes? Porque también el riesgo es más grande. ¿Cómo tú seguiste y sigues empujándote a ti mismo? ¿Cuál es la razón y el por qué? Porque personas dicen, bueno, ya hice $1.000.000, hice $100.000, hice la cantidad que sea, voy a sentarme, voy a irme a la playa a rascarme la panza, ¿verdad? ¿Cómo tú sigues y el por qué tú sigues empujando aún ya habiendo alcanzado un éxito rotundo? Es una buena pregunta y creo que es algo que nos tenemos que preguntar cada día. Yo todas las mañanas cuando me levanto no solamente doy gracias por lo que tengo y también agradecido por las 3 cosas más básicas que se me ocurren en ese momento, sino también revisar mi visión de qué es lo que quiero en la vida y el porqué detrás de esa visión. Porque al final, si no tienes un porqué muy claro o que te haga... Yo, por ejemplo, los pelos, no sé cómo se dice bueno, los pelos de gallina, ¿no? Sí, los pelos de gallina. Yo me levanto y cuando me pongo delante del espejo a decir el porqué de las cosas que estoy haciendo, los pelos se me ponen como gallina. Y eso creo que es importante, que cuando tú no tengas un porqué suficientemente fuerte a lo que hagas, no vas a tener ese drive, ese fuego de tirar para adelante, te vas a quedar más cómodo. Y a mí me pasó, yo cuando vendí esa casa me quedé un poco más tranquilo, pero fue en aquel entonces donde luego miré a mi alrededor y dije, esto no es nada comparado con las personas con las que estoy. Y la comparación no es algo bueno, porque al final nunca vas a encontrar satisfacción si te comparas con otras personas. Pero lo que sí que puedes hacer es comparar cosas en las que puedas tener mayor impacto. Y a mí me gusta mucho cuando empiezo a ver gente que el dinero que está generando lo está utilizando para bonitas causas, ¿no? Para proveer mejor a su familia, para poder ayudar en comunidades, para poder ayudar en diferentes asociaciones. Y creo que eso es algo que he empezado a verlo como inspiración de cómo puedo hacer yo cosas en la vida que puedo aportar más. Y entonces son esas herramientas las que me ayudan a crear un porqué mucho más, diría yo, powerful, ¿no? Poderoso, de que te dé ese fuego interno y ahí tirar hacia adelante. Entonces, todas las mañanas, recordándome eso, es lo que me hace seguir. Me encanta, me encanta. Entonces, hoy en día, ¿dónde tú inviertes la mayor cantidad de tu tiempo? En términos de negocios, ¿dónde tú lo inviertes y cómo tú sigues creciendo el negocio y a qué tú te dedicas hoy en día? Sí, porque obviamente tienes diferentes verticales en términos del negocio. No, mira, yo ahora le estoy invirtiendo mucho a mi salud. Creo que es una de las cosas que mucha gente lo deja como de lado. Yo le estoy poniendo bastante prioridad a eso, a mi salud mental, física y espiritual. Creo que cuando tú estás bien a nivel de salud, eres capaz de hacer muchas más cosas en la vida. Entonces, yo todas las mañanas, hasta antes de las 10 de la mañana, suelo estar enfocado en cosas que son solamente a nivel salud, mental, física, espiritual. Y creo que eso me da la fuerza de luego empujar mucho más y más efectivo en todo lo que hago. Mucha gente dice, hasta las 10 de la mañana. Es como que... Y yo era de las personas que a las 4 de la mañana estaba ya contestando emails, haciendo llamadas,
pero claro, eso nunca me dio la felicidad ni me estaba dando la estabilidad que yo quería en la vida. Entonces, ahora creo que estoy en una etapa en la que quiero realmente disfrutar del proceso, crecer como persona en todas las áreas, no solamente en mi carrera profesional, y el tiempo, la energía o el dinero que estoy invirtiendo a nivel profesional lo estoy enfocando más en personas con las que quiero trabajar. Personas y proyectos que me motiven. Entonces, si yo quiero ahora mismo meterme más a invertir en proyectos de real estate, a desarrollar proyectos, ¿cuáles son los mejores desarrolladores? ¿Cuáles son las personas que tienen ahora mismo los mayores budgets para invertir en este tipo de proyectos con las que yo quiero realmente hacer relaciones y crear este tipo de proyectos? Pues ahí es donde estoy enfocándome. Entonces, creo que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Our network is our net worth. Entonces, invertir más en eso, invertir en personas, invertir en el tiempo que puedas desarrollar experiencias únicas con estas personas. No solamente ir a tomar un café. Yo ahora mismo, pues cuando quiero realmente crear un buen vínculo con alguien, le invito a hacer cosas que soy yo apasionado, ya sea a llevarles en el helicóptero y enseñarles Miami desde el aire, ya sea llevármelos a hacer paracaidismo, ya sea ir a hacer cualquier otra locura que va a generar algo en su cabeza que va a crear ese fuego, ¿no? Y entonces creo que eso es importante, el poder compartir tus pasiones con otra persona y de ahí empezar a crear la relación para hacer un proyecto que te pueda motivar a querer levantarte todos los días y trabajar en ello. Claro, me encanta eso. Entonces, ahora mismo tú dijiste que estás invirtiendo mucho en la salud, tienes una rutina estructurada. ¿Cuál es la rutina de hoy en día de Álvaro? ¿Cuál tú dirías que es la rutina correcta que una persona tiene que tener si quiere tener una vida plena, ser millonario, tener relaciones correctas, tener mente, salud y espíritu de la manera correcta? Bueno, creo que no hay realmente una rutina correcta, ¿no? Creo que todos tenemos que ir adaptando ciertas cosas. Yo al final soy una persona que siempre he sido muy curiosa, entonces estudiando a los grandes exitosos de la vida, pues cuando vienes a ver sus rutinas dices, wow, qué interesante esto. Y empiezas a traer ciertas cosas, las pruebas, lo que te funciona lo dejas, lo que no lo quitas. Entonces al final creas tu propia rutina. Mi rutina a día de hoy es lo que me está dando ese tirón fuerte para el resto de las cosas que hago en el día y creo que nunca voy a estar satisfecho con esa rutina, siempre voy a estar intentando ajustar cositas, pero a día de hoy mi rutina empieza la noche anterior. Yo a partir de las 9 pongo mi teléfono en Airplane Mode y ya nada me molesta. O sea, ya no soy un doctor, nadie depende de mí, o sea que no necesito tener eso disponible para nadie. Tengo otro teléfono por si necesita alguien de emergencia llamarme. Y más que eso, pues a partir de las 9 ya me enfoco en realmente revisar mi día, las cosas que he hecho bien, que estoy agradecido, las cosas que puedo mejorar. Vuelvo a revisar mis objetivos para el día siguiente, asegurarme de que está todo en el calendario agendado, me pongo a estudiar mi porqué, hago análisis de ciertas cosas e irme ya pues con la visión productiva de qué es lo que quiero hacer. Al día siguiente me levanto, además cuando tú controlas el tiempo al que te vas a dormir, controlas el tiempo que vas a dormir. Entonces ya me voy a dormir, al día siguiente me levanto, 4:30, 5 de la mañana. Cuando me levanto, lo primero que hago es decir las 3 cosas por las que estoy agradecido, las escribo, también escribo mis sueños, porque normalmente tu subconsciencia te está ya diciendo cosas que normalmente trabaja en los sueños o los objetivos que te has escrito la noche anterior. Entonces por eso es importante. Y de ahí luego ya pues me pongo a escuchar y a ver una especie de película que creo que es como mi visión, donde pongo un slideshow de las fotos que representan esa visión, con mi voz de fondo, narrándolo y con sonidos de fondo que representan cada cosa de las imágenes que pongo. Entonces es como una película. Es yo como el carácter principal, el actor principal, viviendo esa película. Y eso me da mucha fuerza, me motiva mucho. Y luego después de eso me escucho y leo mi porqué, el por qué quiero hacer estas cosas, algo que realmente me llena. Claro. Después me pongo a ver mi Wheel of Life, o sea, las diferentes áreas de la vida para asegurarme de que estoy alineado con todo. Me pongo a revisar los valores que tengo a nivel personal y profesional. Los valores es algo que creo que es muy importante porque te va a hacer conectar con la gente a un nivel mucho más deep, mucho más profundo. Entonces revisar mis valores cada día y que todo lo que haga esté alineado con esos valores. Luego, después de eso, me pongo a analizar los hábitos y las rutinas que quiero llevar a cabo durante el día, recordándomelos, metiéndome en todo lo que necesito. Ya después de eso me pongo mi agua con limón, cayenne, jengibre y agua caliente, me tomo eso. Después de eso me pongo a hacer push-ups until failure, después de ahí me voy a entrenar. Entrenando normalmente suelo hacer cardio por las mañanas.
algo que me hace ya que la sangre fluya, y mientras fluye o escucho un libro o un podcast o voy sin nada para simplemente tener yo mis propios pensamientos, y después de eso hago mi cold plunge. Después del cold plunge me tomo mi batido con todas las cosas que son importantes, tus suplementos, etcétera, y una vez he terminado eso me pongo a revisar los objetivos, pero antes de nada y antes de empezar mi día, de la rutina después de eso, 10 minutos para contactar a personas por mensaje, agradeciéndoles por la amistad. Algo realmente genuino, que creo que a mí, por lo menos, cuando hablábamos de en qué invierto mi tiempo, es de las cosas que me ha dado más return on investment. Claro. El todas las mañanas 10 minutos, sin realmente buscarlo. O sea, voy por la lista de contactos y a cada uno, genuinamente, las personas a las que yo realmente siento algo, mandarles un mensaje agradeciéndoles por la amistad, por alguna cosa en particular. Y eso todos los días, imagínate, 10 minutos todos los días, un año entero, son muchos minutos, son muchas personas a las que les vas a llegar. Y a veces es un mensaje, a veces es un audio, a veces es un selfie, depende, ¿no? Pero creo que eso te da ese poder. Es como tener un regalo y no dárselo a esa persona. Si yo siento algo por ti, ¿por qué no te lo voy a contar, ¿no? Entonces, eso creo que me ha ayudado mucho. Y así es la rutina. Me encanta. Eso me gusta mucho porque... Y eso, a muchas personas que he entrevistado le pregunto lo mismo. Y me doy cuenta, y en el caso mío también, la rutina es muy similar. Hay puntos que son diferentes, pero es muy similar. Levantarse todas las mañanas, ser agradecido. Ser agradecido, mover el cuerpo para que la sangre fluya. Planear el día de mañana, el día anterior. ¿Verdad? Entonces son puntos los cuales son recurrentes a través de muchas personas que todas son exitosas. Entonces, esa es la razón por la cual te preguntaba, para ver, en el caso tuyo, cuál era tu rutina. Entonces, 2024 empezó hace 30 días, más o menos. ¿Cuáles son los planes para Álvaro en 2024 y para 2025 y para los años siguientes? ¿Qué está trabajando Álvaro en términos de proyecto? No, al final tengo proyectos que me motivan mucho, ¿no? Creo que cuando hablamos de la rueda de la vida, siempre intento tener un misogi, que es un término japonés, que es hacer algo que te empuje más allá de tus miedos. Entonces, cada año intento tener un misogi en diferentes áreas de la vida. Entonces, para este año, por ejemplo, voy a estar haciendo a nivel físico, no el Ultraman, que eso también es una locura, pero voy a hacer el Great Wall Race, que son 7 maratones en 7 días en 7 continentes. Wow. Sí, eso. 7 maratones en 7 días en 7 continentes. Empezando en Antártica, sí. ¿En Antártica? Sí. Wow. Señor, me quito el sombrero. No, bueno, esto va a ser en octubre. Vamos a tener algunos participantes súper importantes. Por ejemplo, uno de ellos es Ryan Hall, que es uno de los corredores más famosos en Estados Unidos. Vamos a tener un documental que va a estar bastante bueno, que igual Netflix o alguna otra plataforma la va a agarrar. Y eso es a nivel físico. A nivel de mi carrera profesional, tengo ya agendados varias conferencias en las que voy a estar hablando, bastante grandes, de las más grandes en las que he estado hablando. Estoy hablando de 10.000, 15.000 personas, que es algo que a mí me atrae mucho, el poder hablar en público. Estamos trabajando también en un reality show para el tema del real estate, que eso es interesante. Seguir creciendo a nivel de equipo de ventas, también con el libro, un curso. Tengo un curso que se llama, es el Foundations, que es al final más gente poder tener ese acceso a poder dar el paso adelante, cómo crecer en la vida, o sea, empezar a promocionar más esos cursos. Luego a nivel espiritual tengo ya agendado un retiro en una cueva, en Darkness Retreat se llama. El año pasado hice Vipassana, que son 10 días en silencio. Pues este año empujarme un poco más e ir en completamente darkness. Wow. Y la verdad es que tengo muchos objetivos realmente. Con mi familia, por ejemplo, el destino de los sueños de mi familia, pues llevarlos a todos ya a ese destino, que ya lo tengo todo agendado. O sea, al final es, en las diferentes áreas de tu vida, cómo puedes empujarte a hacer algo que te dé incluso miedo. Es decir, wow, esto es algo heavy. Pero tirar y hacerlo. Y eso creo que es importante hacerlo desde el principio, porque luego lo puedes ir rompiendo en pequeños objetivos que al final son rutinas casi, que lo vas haciendo en el día a día y ni se siente que es un objetivo tan grande. Simplemente tienes que tener la disciplina, que eso es muy importante, la disciplina de caminar ese trayecto. Sí, me gusta hacerlo así porque se vuelve realista. Es decir, se vuelve algo asequible más que nada, no realista, asequible. Porque si tú dices, por ejemplo, yo me recuerdo cuando empecé el negocio, $1 millón era como que
no tengo idea cómo rayos voy a alcanzar esto. Es más, $10,000 mensuales, no tengo idea de cómo voy a alcanzar esto. Pero si tú lo rompes, son $300 al día. 333 para ser exacto. $1,000,000 al año son 2,700 y pico al día, ¿verdad? Entonces se rompe y se vuelve más asequible. Y tú dices, ok, hoy en día lo único que tengo que hacer es llamar a 4 personas para cerrar una venta y que esa venta me deje $2,733 o $2,800 para poder hacer ese $1,000,000. Entonces, al romperlo de manera diaria, se vuelve como hábitos, como tú dijiste. Entonces, hablaste del curso y de esa parte. ¿Qué haces en el curso y cómo una persona podría aprender de Álvaro? Sí, al final, bueno, mira, igual que tú, desarrollé una plataforma en las redes sociales bastante grande, donde mucha gente me estuvo preguntando acerca de mi vida. Ahí es donde se dio a conocer el libro. El libro es una historia un poco más personal de pues, lo que estamos hablando a día de hoy, pero con takeaways, cosas que la gente puede aplicar en su día a día. Y la gente quería incluso más, entonces de ahí empecé a crear ese curso, es Level Up Foundations, es el foundation de cómo poder dar esos pasos a poder crecer en tu vida en todas las áreas, ¿no? Entonces creo que mucha gente está muy bien escuchar un podcast, o se leen un libro, o ven un vídeo inspiracional, es como que, wow, ya, estoy listo. Y al cabo de 2 días, 3 días, vuelven a lo mismo. Entonces esto es un curso de 30 días donde te vas a poner en el proceso de todos los días trabajar un poquito en diferentes áreas, con diferentes cosas que están muy bien pautadas para darte ese empujón para que crezcas y que a los 30 días ya tengas algo ya, bueno, como dicen, ¿no? 21 días hasta que se hace un hábito, pues te ayuda a crear ese hábito de ya de ahí tirar con lo que necesites. Me encanta eso. Entonces, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo sé que tu tiempo es muy valioso. Estabas hablando antes de, hey, si llego tarde es porque estoy en un podcast, así que de verdad lo aprecio mucho, el espacio y el tiempo que has brindado aquí hoy para compartir tu experiencia, tu historia, cómo las personas pueden empezar a lograr las cosas. Y me gusta eso mucho de la rueda de la vida, que cada punto empezar a empujar, porque son cosas importantes. El dinero sin las relaciones no sirve. El dinero sin la salud no sirve. Pero la salud sin el dinero tampoco y las relaciones sin el dinero tampoco. Entonces todo es algo que es un conjunto. Y tú tienes que empujar y seguir adelante en cada uno de esos aspectos. Y como tú dijiste al principio, la actitud millonaria no solamente es dinero, sino el círculo completo. Así que, así es. Ahora, unas últimas palabras que quisieras decirle a las personas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más del libro? ¿Dónde pueden saber más del curso? Y para que te conozca un poquito más. No, perfecto. Gracias primero por invitarme a ser parte de tu podcast. Me encanta y creo que has hecho una cosa bastante importante, que es poder dar esta voz a muchas personas para inspirar a otros. Y en mi caso, si alguien quiere conectar directamente conmigo, pues en instagram.com/Álvaro Núñez, o me puedes encontrar también en mi página web, alvaronúñez.com. Si quieres saber más acerca del libro, está en Amazon, lo puedes buscar Level Up. Y también el curso es alvaronúñez.com/Level Up. Sí, todos los links también van a estar aquí debajo para todo eso. Y una última pregunta también, porque no lo mencionaste. Si una persona está viendo esto, digamos, quiere invertir en real estate o bienes raíces, o quiere involucrarse también en algún proyecto como inversionista, o quiere ser parte de eso, porque para mí es súper atractivo. Es decir, es muy, muy atractivo esa parte, porque construyes un activo, el cash flow, la depreciación, deduces impuestos y es algo lo cual construyes un network también muy, muy poderoso. Para esas personas que quieren aprender un poquito más de eso también, ¿qué tienes para ellos? Sí, lo mismo. Te puedes meter en superluxurygroup.com, también en mis redes sociales, ahí estamos hablando de todo este tema. Te puedes meter en Superluxury Group directamente en la página de Instagram. Y bueno, al final estamos desarrollando día a día nuestro network, o sea que siempre buscando gente que esté interesada en querer aprender, en querer crecer y en querer ser la mejor versión. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar aquí y lo aprecio muchísimo. Gracias a ti. Entonces, si esta es la primera vez que viste este episodio y este podcast, dale like, suscríbete aquí abajo y sigue a Álvaro. Todas las redes sociales y los links van a estar aquí debajo. Así que, señor. Gracias. Claro que sí. Nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Si quieres ver el episodio completo, dale click aquí para ver el podcast entero. Y si quieres aprender cómo tú puedes convertirte en un vendedor digital certificado que hace un mínimo de $100,000 en los próximos meses, dale click aquí.